vendaje, lo puede ser cualquiera o no debe ser complicado. Pero ya el poner un vendaje para sostener en este caso la férula, se tiene que hacer con lo gordito de la venda hacia el frente. Tenemos que irla desdoblando, se puede decir que a la derecha, a fin de que no se nos vaya, al momento de dar la vuelta, se nos vaya a enredar y se nos desenvuelva toda la venda. A lo mejor a algunos les pasó, es algo natural siempre al colocarla. Y ponerla al llegue. Generalmente no es recomendable ponerla muy justa, muy apretada, por la posibilidad de que haga alguna situación de isquemia temporal, focal, pero se hace nada más con vendaje, así como decimos, al llegue, así nada más para ajustar. La idea de retirar después el vendaje, después de unos 15 minutos de haber puesto la férula, es para corroborar nuestra férula que está bien. Es recomendable siempre poner férula tanto en la parte ventral como dorsal de nuestro yeso, a fin de que asegurar que no se nos pegue el yeso con la venda elástica al momento de despegar o que quitar la férula. Actualmente también se usa lo que es la fibra de vidrio, es el yeso sintético. El método para ferulizar prácticamente es igual. Hay que ponerse guantes porque trae la venda de yeso sintético, una resina muy pegajosa que a veces hace que se nos pegue a la piel esa resina y queda durante un buen tiempo la resina y es muy incómoda. Sin embargo, la fibra de vidrio nos permite mejor usarla ya como una inmovilización de tratamiento definitivo en caso de esguinces, en caso de fracturas no desplazadas en cualquier segmento. Y también se aplica primero, antes que nada, una protección con estoquineta, que es una tela, y después con guata sintética, que es diferente a la guata de algodón que vieron, sino es una guata de fibra de vidrio también. Déjenme ver si se puede pasar otro de los videos del otro grupo que hicieron una práctica en el hospital. A ver, déjenme ver si se puede verla en la ventana. Lo único que no estoy seguro porque no me está apareciendo es la del sonido. Pero ahí ven la imagen, ¿verdad? Sí, se ve la imagen. Déjenme ver si no se oye, yo les pongo el sonido. Creo que no se oye, ¿verdad? No, no se escucha. Bueno, voy a decir lo que andan diciendo. Sí, la pinza de azúcar, es que están hablando si esto es igual a lo que se llama pinza de azúcar, ¿no? Se hace primero la medición de la zona
anatómica donde vamos a inmovilizar. Y ya que tenemos ahí la medida, la llevamos a la mesa de trabajo para aplicar unas 2 o 3 capas de férula, digo, de guata de algodón. A veces no es necesario mucha, nada más con 2 o 3 capas de guata de algodón para proteger o envolver precisamente el vendaje del yeso convencional. Y la guata pues, es prácticamente necesaria para proteger la piel y cubrir el yeso natural. Ya que tenemos esa medida, recortamos y ahorita vamos a hacer la medición con el yeso convencional. Generalmente permite hacer corte manual a esta guata de algodón. Hasta la venda de yeso también se puede hacer con las manos. Como sugerencia, siempre es conveniente para no ensuciarse o no mancharse, es ponerse guantes de látex naturales. Sin embargo, parte del entrenamiento es siempre mojarse la mano, sentirse ahí que se enyesó uno. Ya después se lava, obviamente, con agua y jabón corriente. Y aplicamos entonces igualmente en promedio se ponen 14 capas. Cuando se ponen menos puede quedar una férula débil, dependiendo el segmento y a veces también la personalidad del paciente. Hay personalidades que son muy cuidadosas y desde un principio son obedientes, pero hay otros que casi, aunque los inmovilizas, quieren tener ahí una movilidad natural. Y, por ejemplo, en niños también que a veces no aceptan tanto el estar completamente inmovilizados, los mueven. Entonces, por eso es necesario reforzar siempre y poner al menos 14 capas. Ya que tenemos nuestras capas de yeso convencional, vamos a mojar precisamente nuestro yeso natural. No es necesario a veces agua caliente con agua fresca. Sin embargo, con agua caliente fragua, o sea, puede secar más rápido. Siempre se agarra, se sumerge en la bandeja que tenemos. Y a veces una medida es que deje de burbujear, o al menos son unos 3 o 5 segundos. La guata no se moja. Hay veces que, dependiendo la calidad del yeso, requiere que se humedezca más. Entonces, generalmente los yesos que son hasta ahí, hasta que deje de burbujear. Hay algunos yesos que son de mala calidad, entonces requieren más tiempo de agua. Y ya después se exprime el exceso de agua y se retira, toda la posibilidad de exceso de agua. Esto con el fin de que no esa humedad, ese exceso de agua caiga en la extremidad del paciente. Y ya se coloca ahora sí que el yeso y se va a cubrir con la guata.
Un método puede ser que hayan hecho unas 4 capas con la guata y lo pongan a la mitad, o la otra son dos capas de guata, una arriba y otra abajo. No hay prisa. No hay prisa. Hay quizás algunas veces que, como les decía, por la calidad del yeso, algunos tardan en fraguar más o fraguar menos. Entonces ya vamos a poner la férula en nuestra extremidad a la distancia que escogimos. Y lo ajustamos de una manera cómoda. Obviamente, cuando es un paciente real, hay dolor, limitación funcional, aumento de volumen, entonces tenemos que ser más cautos en ello. Esta manera de vendar. La venda, sí, hay que ir, el vendaje, sobre todo lo gordito de la venda, irla desdoblando, o sea, que nos quede arriba lo gordito. Y lo cruzamos, en este caso, a través del pulgar y hacemos precisamente un vendaje en cruz, vendaje cruzado. Al llegue, lo dejamos al contacto nada más. Y hasta que nos alcance la venda, podemos usar 2 o 3 vendas, no importa. Pero eso sí, el chiste es que quede bien cubierto todo el área de la férula. Pueden usar en extremidades superiores vendas de 5 o de 10. Ahorita está usando una venda de 5, pero pudieran usar también venda de 10. En extremidades inferiores, cuando se inmoviliza muslo, rodilla y pierna, puede usarse férula de 15 centímetros. Y ya que haya estado cubierto todo el área, pues terminamos. Ya para este tiempo de que terminamos de colocar el vendaje, vamos a ir sintiendo muy seguramente el proceso de fraguado del yeso. Se siente calor, se siente aumento de temperatura y obviamente cómo va poniéndose rígido precisamente la férula. En el de Ángela vimos cómo se hizo un corte en la venda para que atravesara el pulgar, pero son formas, son válidas. El chiste es cumplir la misión, que es mantener la inmovilización. Ya que se puso, se coloca, se fija, ya sea con los broches naturales o precisamente con las cintas, cintas adhesivas que tenemos. Ahí al final también comentaron de que mientras el yeso no esté fraguando,
nosotros podemos ir amoldando de una manera más anatómica la zona que queremos inmovilizar. O sea, todavía hay tiempo en el momento antes de que se frague. Ok. ¿Algún otro comentario que quieran decirnos? ¿Fue buena experiencia? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, ahora vamos a, pues, a escuchar a nuestros ponentes del día de hoy, a Osvaldo y a Ricardo. No sé si ya están listos, ya los puse como moderadores. Sí, en el momento para abrir la presentación. Ok. Ya se ve ahí, ¿verdad? Sí, ahí está. Yo todavía no lo veo. Ahí ya me parece. Bueno, entonces nosotros les vamos a hablar sobre lo que vienen siendo las fracturas de cadera en el adulto mayor. Si me puedes dar el control, por favor. Bueno, como una introducción a este tipo de padecimientos, pues hay que ver que, como es bien sabido, la incidencia de las fracturas de cadera va incrementando con la edad debido a los diversos factores que se dan en los adultos mayores debido al envejecimiento, ¿no? A partir de los 50 años uno ya empieza a experimentar un aumento en la incidencia y en el riesgo, pues, de padecer las fracturas de cadera. Sin embargo, donde más riesgo hay es encima de los 65 años, que es donde se dan el 90% de las fracturas de cadera, ¿no? Además hay que aclarar, pues, que hay que mencionar que es más frecuente que se dé en mujeres que en hombres, ¿no? De manera que una mujer tiene de 2 a 3 veces más riesgo de sufrir una fractura de cadera que un hombre, ¿no? Hay que mencionar, pues, que más adelante les hablaré sobre su clasificación según su área anatómica, pero pues las más comunes son las que se van a dar en el cuello femoral y ya después también las perotrocanterias, ¿no? Además, pues es considerado, las fracturas de cadera son consideradas como parte de un síndrome geriátrico debido a que hay muchos factores que están involucrados en que un adulto mayor pues sufra una fractura de este tipo, ¿no? De tipos factores metabólicos, el mismo envejecimiento, el lugar en donde vive, el medio social y este tipo de ambientes, pues van a provocar que el paciente pueda tener o no más riesgo de sufrir una fractura, ¿no? También, pues mencionar que 5% de este tipo de fracturas no tienen un origen traumático, sino que se dan por otro tipo de mecanismos, ¿no? Y pues mencionarles que hay 2 factores principales dentro de los diferentes riesgos que para las fracturas de cadera, ¿no? Que son la osteoporosis como un factor predisponente y la caída como un factor precipitante. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos, la osteoporosis va a brindar a los pacientes con una debilidad de los huesos que pues va a ir aumentando con los años y esto va a hacer que el paciente tenga una predisposición
a las fracturas, ¿no? De cualquier tipo de hueso, pero pues dentro de estos las fracturas de cadera, ¿no? Debido a la debilidad de los huesos. Y pues las caídas son un factor precipitante debido a que, pues como lo dice, son una de las principales causas de fracturas de cadera, ¿no? Que el paciente, ya sea que se tropezó o por cualquier otro motivo, pues cae y pues cae de manera que de glúteos y se fractura, digamos. Entonces es por esto que es el principal factor precipitante. Sin embargo, pues hay otros mecanismos, ¿no? Algún golpe, algún evento traumático que no sea una caída, un accidente automovilístico, por ejemplo. Este tipo de cosas pueden provocar una fractura también. Pues bien, dentro de la epidemiología se desarrollan entre más o menos 169 individuos con fractura de cadera por cada 100,000 al año, ¿no? Y de estos, el 68% son mujeres. Entonces, al menos así fue para el año 2005, pero según diferentes fuentes se ha mantenido esa proporción, ¿no? El 68% tienden de todas las fracturas de cadera en el año tienden a ser pues de mujeres, como ya les mencionaba, ¿no? Que tienen un mayor riesgo. Y dentro del pronóstico, pues hay que mencionar que realmente tienen aunque no sea muy grande la mortalidad de las fracturas de cadera, sí hay ciertos factores que pueden aumentar o disminuir que pues provoque la muerte del paciente, y pues se va a dar en un 10%, ¿no? al mes de la fractura. Para el año, pues 1/3 de estos pacientes habrán fallecido, y pues como es lógico, ya en adultos mayores que tienen una menor capacidad de reparación de tejido y de demás, pues tienen un mayor riesgo de discapacidad, ¿no? El 50% pues no recupera la movilidad que tenían previo a la fractura, el 35% terminan necesitando de ayuda externa para poder movilizarse, ya sea con aparatos o con la ayuda de otra persona, ¿no? Y pues el 30% son institucionalizados, ¿no? Se quedan en hospital durante todo el año posterior a la fractura. Se abrió ahí una... Ok, bueno, dentro de los factores de riesgo, como les venía mencionando, hay dos tipos, ¿no? Que son los extrínsecos, los que son por fuera del paciente, que son en el ambiente, y los intrínsecos, que ya son padecimientos que tiene el paciente dentro, ¿sí, no? Dentro de los extrínsecos encontramos pues los obstáculos ambientales, ¿no? El suelo que sea deslizante, escaleras que estén en malas condiciones, o por ejemplo banquetas con hoyos, por ejemplo. También puede ser algún amontonamiento de tierra, por ejemplo, en algún sitio que propicia que el paciente se tropiece, pues le genera una caída. Y también pueden ser problemas de visión, como puede ser que el ambiente donde se encuentra el paciente es muy oscuro y no le permite la visibilidad por donde se está moviendo, o que los lentes que está usando tienen una gradación errónea y por lo tanto pues le dificulta esquivar obstáculos, por así decirlo, ¿no? Dentro de los intrínsecos, pues tenemos el EBC. Como sabemos, pues estos pacientes tienden a desarrollar algún tipo de problema para sincronizar movimientos, alguna ataxia o algún demás. Entonces esto puede propiciar a que el paciente pues se caiga, ¿no? También la osteoartritis de rodilla y algunos problemas ortopédicos en el pie que van a hacer que el paciente al momento de caminar no levante, por ejemplo, los pies de manera eficiente, adecuada, y mantenga los pies pegados al piso, como puede ser también en pacientes, por ejemplo, que tengan Parkinson, que pues van a terminar cayéndose debido a que sus pies están en constante contacto con el piso y se van a tropezar en algún punto. También puede ser un déficit visual o auditivo.
algún problema del equilibrio que tenga el paciente directamente, que pues va a propiciar a caídas, o pues algún tipo de ceguera o algún problema visual muy avanzado, que pues de la misma manera que los problemas de visión en los factores extrínsecos van a hacer que el paciente pues se tope con muchos accidentes de terreno y pues termine cayendo, ¿no? Y también se ha asociado la polifarmacia a estos pacientes que como factor de riesgo para fracturas de cadera, ¿no? Bueno, en cuanto a la presentación clínica, estos pacientes casi siempre pues van a venir con un antecedente de caída, ya sea el paciente o los familiares van a decir, no, pues mi papá se cayó, mi abuelo se cayó, alguna cosa así, ¿no? Y pues este paciente pues va a referir un dolor pues de cadera, ¿no? Que además va a estar limitado de movimiento en el miembro afectado, ¿no? Digamos que se cayó, se fracturó la columna, la cadera izquierda, pues el paciente no va a poder mover la pierna izquierda, va a tener un dolor al tratar, cuando el médico trate de mover esa extremidad, pues le va a generar dolor, ¿no? Cuando la palpe también, cuando palpe la articulación va a haber dolor. Y algo que se ve es como en esta imagen, que la pierna afectada pues va a estar, se va a ver acortada, ¿no? Y en rotación externa, que pues en este caso la pierna afectada pues sería la derecha, ¿no? Que aquí vemos que se ve como si estuviera cortada, que está girada hacia la derecha. Y cuando el paciente trate precisamente girar, por ejemplo, esta pierna hacia el lado contrario, o sea, hacia adentro, rotación interna, pues le va a generar dolor al paciente, ¿no? Y este paciente pues no va a poder pararse por sí mismo. Y en ocasiones puede haber equimosis, es decir, una coloración rojiza debido a la hemorragia que puede haber ahí, ¿no? Debido a que, dependiendo de dónde se encuentre la fractura, pues puede hacer contacto, puede estar en una localización muy vascularizada, que pues puede hacer que haya un sangrado bastante amplio y que incluso puede poner en riesgo la vida o la extremidad del paciente. Pues bien, para la clasificación hay dos maneras de clasificar. Una es en cuanto a su localización anatómica en el hueso, y la otra sería según el tipo de fractura que sea, si está desplazada o no. En cuanto a la clasificación por la localización de la fractura, tenemos dos tipos, ¿no? Que son las extracapsulares y las intracapsulares. Son estas cuatro, que pues son fuera de la cápsula, ¿no? Como vemos aquí, en este sitio y por fuera. Y las intracapsulares ya son dentro de la cápsula, en lo que viene siendo pues la cabeza, ¿no? Del fémur. En este caso, cada una conlleva sus riesgos y cada una pues requiere un tratamiento más específico, ¿no? Dentro de la clasificación según el tipo de fractura que es, hay dos clasificaciones principales. La clasificación de Garden se usa para las fracturas intracapsulares y esta consiste en 4 tipos, ¿no? Que son la fractura desplazada, es la fractura que es incompleta y no es desplazada, ¿no? Como vemos aquí, que es esto. Aquí en la línea amarilla podemos ver, es incompleta y no es desplazada. Luego tenemos el tipo 2, que es completa, pero no es desplazada, ¿no? Después ya tenemos el tipo 3, donde es incompleta y desplazada, y la tipo 4, donde es completa y es desplazada también, ¿no? Cada una de estas pues requerirá una intervención pues diferente, ¿no? Y también tenemos la clasificación de Evans, que esta es para las fracturas extracapsulares principalmente, pues esta también solo tiene 2 tipos y es principalmente las que son fracturas estables y las fracturas que quedan inestables después de que se ha dado el tratamiento de reducción, que se ha intentado acomodar el hueso y se mantuvo inestable. Y las tipo 2 pues son las fracturas que son inestables, ¿no? Y que además tienen no sé si ven mi mouse, la fractura va en este sentido, o sea, en lugar de ser horizontal o ser completamente vertical, lleva un trazo pues oblicuo, como lo dice, ¿no? Que es como inclinado y que va en contra del sentido del hueso, ¿no? Y pues bien, dentro del diagnóstico, como les menciono, pues principalmente se va a dar por medio del interrogatorio y del examen físico anterior.
pero también se realiza, obviamente, una radiografía de cadera, tanto anteroposterior como lateral, para poder visualizar el grado de la fractura, ¿no? Si está desplazada, si no está desplazada, si es fractura completa, si es incompleta, si es conminuta o nada más es una fractura en dos partes, ¿no? Entonces, en el 15% de las radiografías que se realizan a estos pacientes, pues no va a haber un desplazamiento, ¿no? Y en el 1% no se va a poder observar la fractura y ya se va a tener que requerir a otro tipo de método, como puede ser una resonancia o una tomografía. Y había otro método también, que es una radiografía en rotación interna a 15 a 20 grados, que también nos va a permitir observar mejor la fractura en caso de que en la radiografía normal de antero, posterior y lateral, pues no se nos permita identificar bien la fractura, ¿no? Ahora, hay varias complicaciones, sobre todo en las intracapsulares, que la principal de estas, pues es la necrosis avascular de la cabeza femoral. Esto es debido a que precisamente la cabeza femoral está en contacto con, pues está muy vascularizada esa zona. Y al haber un traumatismo pueden dañarse esos vasos y que terminan pues generando esta necrosis, ¿no? También puede haber cambios degenerativos tardíos en el paciente, en el hueso. Y pues claramente, como en cualquier tipo de fractura, puede haber una mala unión de los huesos o una unión que no haya una unión, ¿no? Debido a la mala colocación o a que el tratamiento se realizó, pero el paciente pues no cumplía con características que le permitieran sanar. Y para las extracapsulares, pues la principal son la no unión o mal unión y pues los hematomas, ¿no? En menor medida. Hablando sobre el tratamiento, principalmente hay que identificar estos factores, estos padecimientos que encontramos aquí, como pueden ser la malnutrición, la osteoporosis, como les mencionaba, las úlceras por presión, que ya les hablaremos más adelante sobre estas, que son algunos aspectos que tienden a presentar estos pacientes, que por ejemplo la malnutrición y la osteoporosis lo pueden predisponer a la fractura, ¿no? Por ejemplo. En cuanto a la morbilidad y mortalidad, la trombosis venosa profunda es la principal causa de mortalidad en este tipo de pacientes y por eso a estos pacientes siempre se les tiene que dar pues, un tratamiento profiláctico para trombosis venosa profunda, ya sea que se vaya a decidir dar un tratamiento meramente médico o el tratamiento quirúrgico, que pues es lo recomendado y es el que se hace en la mayoría de los casos. Y la complicación neurológica que más se presenta es el delirium y que pues es reversible en el 50% de los casos. Ya más adelante les hablaremos de estos aspectos. Bueno, en cuanto al tratamiento, el principal objetivo del tratamiento es que el paciente retorne a la actividad que tenía previamente. En muchas cosas, como ya vimos al principio, no va a ser posible. En el 50% de los casos no va a ser posible. Pero pues es lo que se busca, ¿no? Y por esto se trata que el paciente vuelva a moverse lo antes posible. Ahora, hay dos tipos de tratamiento, como les digo, el meramente médico, que es el ortopédico, donde se van a dar analgésicos para calmar el dolor, se le va a dar un reposo al paciente y se va a hacer una movilización suave. Y como les menciono, siempre tiene que haber una profilaxis de trombosis venosa profunda. Sin embargo, pues este tipo de tratamiento pues tiene más riesgo de que haya un desplazamiento de la fractura posteriormente y entonces luego se va a tener que hacer otra vez el tratamiento quirúrgico, siendo que se pudo haber hecho antes y evitarse tantos problemas. Y ya tenemos el tratamiento quirúrgico, que pues es el tratamiento de elección, ¿no? Es lo mejor. Y lo que se recomienda es que se haga dentro de las primeras 48 horas del llegado del paciente al hospital, ¿no? Esto porque se ha visto que cuando se tarda más de estas 48 horas, la posibilidad de que el paciente pues muera, la mortalidad del paciente aumenta, ¿no? Entonces, para mantenerlo lo más bajo posible, se realiza con este tiempo de anterioridad. Y pues bien, ahora, hablando sobre el tratamiento quirúrgico, hay dos tipos, que es la osteosíntesis con tornillos y la artroplasia. La artroplasia se refiere a, pues ya lo hemos visto, es la
sustitución básicamente completa de la articulación. En este caso es la imagen que tenemos a la izquierda, que es una sustitución completa de la cabeza del fémur, ¿no? Y la osteosíntesis, pues es esta que observamos acá, que es donde se colocan tornillos para poder inmovilizar y poder acomodar correctamente el hueso. En pacientes jóvenes, lo que uno optaría es por una osteosíntesis con tornillos en caso de que sea una fractura pues intracapsular. Se trata de conservar la cabeza del fémur, debido a que tiene pues sus beneficios. Sin embargo, en pacientes ya mayores, que es de lo que estamos hablando en este caso, pues lo que se prefiere es directamente sustituir la cabeza del fémur, debido a que los beneficios de conservarla son menores a las complicaciones que puede haber si no se retira, ¿no? Pues bien, para la osteosíntesis se pueden usar 3 tipos de métodos, ¿no? Que son con el tornillo deslizante de cadera, que es que es la imagen A, que pues esta se usa principalmente para fracturas inestables y que tienen trazos de oblicuidad invertida, ¿no? Y también está el clavo intramedular femoral proximal, que es el de la imagen B, que pues son muy similares los dos, solo que uno va intramedular, como observamos aquí, mientras que el otro se coloca en la parte externa, ¿no? Este se usa principalmente cuando la fractura pues no se extiende demasiado, mientras que en este otro ya es cuando hay una mayor inestabilidad del paciente, de la fractura. Y bien, el tercer método son pues los tornillos canulados, que pues estos se introducen en el hueso del paciente y se usan para fijar básicamente la fractura. Y pues ya, ¿no? Estos, dependiendo del paciente y del tipo de fractura que tenga, vamos a elegir el método, ¿no? Según pues la edad del paciente, los beneficios que tengan cada uno de los métodos y el tipo de fractura. Ahora, este es un pequeño resumen de cómo se va a elegir el tipo de tratamiento, que pues va a ser en caso de que sea una fractura intracapsular no desplazada, pues se va a hacer una fijación. En caso de que sea desplazada, como les menciono, en el anciano lo que se prefiere es la artroplasia, ¿no? De total de cadera, sustituir básicamente la cabeza del fémur. En el caso de la extracapsular, si es intratrochanteria, pues va a ser el tornillo dinámico de cadera o se puede usar un clavo. Y pues ya si es subtrochanteria se usan los clavos simplemente. Ahora, hablando sobre el manejo clínico pues de estos pacientes con fractura de cadera, pues hay que hablar primeramente sobre el periodo preoperatorio, que pues es básicamente realizar esta valoración gerontogeriátrica integral para poder posteriormente manejar diferentes aspectos del paciente, debido a que pues se le va a preparar pues para la cirugía, ¿no? Y pues como tal hay que evaluar el oxígeno, hay que evaluar el estado nutricional, se tiene que dar una profilaxis antibiótica y se le van a realizar los estudios prequirúrgicos, ¿no? Electrocardiograma, este tipo de aspectos para tener un control dentro de la cirugía. Un momento para arreglar. No sé cómo lo moví. No sé qué la aplastaste, que lo pusiste así, pero espérame. Ok. Listo, se ve, ¿verdad? Montes. Ahí se ve. Se ve Sí, bien. se ve. Muy bien. Adelante. Pasando a cuidados pues intraoperatorios, pues hablando respecto al monitoreo de la anestesia, pues se recomienda el uso de la anestesia regional en la mayoría de los pacientes, sobre todo porque pues se ha visto una disminución en el riesgo del delirium y pues del estrés postoperatorio.
En general, pues los pacientes van a tener una mejor función respiratoria y pues en general va a disminuir el dolor. No más que como efecto adverso, pues sí puede tener una hipotensión arterial, sobre todo pues en pacientes mayores. Pues respecto a la temperatura, pues durante la cirugía hay que mantener la temperatura corporal en 37 grados con ya sea mantas térmicas y cuidando los líquidos, que los líquidos intravenosos estén pues a una temperatura adecuada. En la hidratación, pues es muy importante evitar la sobrecarga hídrica, lo que va pues evitar que se genere algún edema. Entonces hay que ajustar esta hidratación según las pérdidas hemáticas y las pérdidas insensibles. Respecto a transfusiones, pues reducir a lo más mínimo la pérdida sanguínea para disminuir la necesidad de transfundir sangre, porque pues esto se ve asociado con aumento del riesgo de infección. Y pues respecto a la glucemia, también control, pues mantener los niveles de glucemia entre 110 y 180. Y pues respecto ya al postoperatorio, se puede usar una analgesia epidural para el manejo del dolor y de esta forma se evita el uso de AINES, pues porque estos tienen ciertos efectos pues nefrotóxicos y algunos con riesgo de sangrado gastrointestinal. También podemos fomentar la alimentación que sea vía oral o parenteral y pues de esta forma evitamos la sonda nasogástrica. Sobre todo, pero esto va a depender mucho pues del estado del paciente y de sus capacidades. El retiro temprano de catéteres pues también igual nos permite evitar infecciones y sobre todo movilización temprana, que es algo que se va a hacer mucho énfasis y que de hecho ya hizo mi compañero algo de énfasis por pues que sea una profilaxis a una trombosis venosa profunda, que es de las mayores complicaciones que vemos en pacientes pues por esta falta de movimiento, ¿no? Por esta restricción de movimiento, lo más importante es siempre empezar una movilización temprana. Y pues justamente hablando de la trombosis venosa profunda, pues la inmovilización nos aumenta el riesgo de una trombosis venosa profunda hasta 10 veces, por lo que pues es adecuado la hidratación, una movilización temprana, ejercicios de pierna, que hay que estarlos incentivando en los pacientes pues inmovilizados. Hay diferentes métodos, como son las bombas para pies, la compresión mecánica intermitente, las medias de compresión, pero pues están indicados solo en pacientes que tengan un riesgo aumentado de sangrado y que verdaderamente no podamos darle una profilaxis farmacológica. Y pues como tratamiento farmacológico, pues tenemos la heparina, que se aplica de manera subcutánea. En el caso de la heparina no fraccionada, 5,000 unidades de cada 8 a 12 horas. Y también tenemos la heparina de bajo peso molecular, que puede ser enoxaparina, que pueden ser 40 miligramos por día de manera subcutánea, o la dalteparina, 5,000 unidades subcutáneos al día también. Es muy importante tener en cuenta consideraciones del paciente, como pues la dosis se va a ajustar en pacientes que tengan bajo peso, alguna disfunción renal o enfermedad hepática. Y pues es muy importante también tener las contraindicaciones para su uso, como puede ser deficiencia de factores de coagulación, una trombocitopenia, un infarto cerebral hemorrágico, hipertensión grave no controlada, insuficiencia hepática grave, que ya haya una hemorragia activa, y tener en cuenta consideración que la heparina se debe suspender 12 horas antes de cirugías y luego se continúa, o sea, el tratamiento es hasta por 35 días, el tratamiento anticoagulatorio. Pasando a otras complicaciones, pues después de la cirugía que se ven en estos pacientes, es el delirium. Y el delirium se le conoce como síndrome confusional agudo.
es una alteración del nivel de conciencia. Y vamos a ver, además, pues trastornos conectivos. Esto es un breve periodo de tiempo y por lo regular tiende a ser fluctuante. En la presentación, pues, del paciente se encuentra desubicado, puede estar agitado, haber alucinaciones y pues inclusive letargo y somnolencia. Entonces, aquí en estos pacientes hay un factor desencadenante, o sea, la conciencia, por así, sí, pues la conciencia está viendo alterada por algún factor fuera de este. El paciente, como les digo, se va a encontrar desubicado en el hospital y pues entre los factores desencadenantes encontramos infecciones que pueden ser, lo más frecuente es que sean infecciones urinarias, sobre todo en esos pacientes, y a veces respiratorias. Pueden ser fármacos que esté dándose en exceso o que esté haciendo falta algún fármaco en el paciente. Puede haber alteraciones metabólicas, deshidratación, hiponatremia, hipoxemia. Puede haber alguna alteración nutricional, alguna insuficiencia de algún órgano como renal, hepático o cardíaco. Puede ser una manifestación ya de una enfermedad neurológica aguda, como podría estar el paciente con alguna meningitis, por ejemplo. Una enfermedad endocrinológica. Y pues de hecho las cirugías, en el caso de la cirugía por fractura de cadera, es en la cirugía en la que se ve mayor incidencia de delirium, pues en la población adulta. Y pues el tratamiento es básicamente tratar el factor desencadenante de todos esos que les mencioné, encontrar cuál es el factor desencadenante y pues en algunos casos se puede utilizar algún medicamento neuroepiléptico como quetiapina o el haloperidol. Pues otra de las complicaciones, la desnutrición. Y pues esta tiene una gran influencia sobre la salud pues, de cualquier persona y sobre la expectativa de vida. Es muy importante pues, en pacientes hospitalizados y sobre todo pues, en adultos mayores. A medida que la población pues, va aumentando su edad, en general aumentan muchos problemas de nutrición y pues estos también aumentan la morbilidad en general. Durante el envejecimiento, pues hay cambios que influyen directamente sobre el estado nutricional, pues alteraciones sensoriales, alteraciones bucales, como pueden ser la falta de piezas dentales, o sea, de dientes, una mala adaptación de alguna prótesis dental, o incluso pues digestivas que tengan alguna atrofia gástrica, las demencias, faltas de autonomía funcional, que el mismo paciente por alguna alteración motora no pueda ingerir los alimentos, viudez, que pues viene aunado a una depresión y pues el paciente deja de comer, deja la nutrición por algún lado y pierden pues un buen estado nutricional. Y pues efectos adversos medicamentosos también se llega a ver relacionados con la desnutrición. En general, pues es importante recordar que la desnutrición es cuando el aporte de nutrientes es insuficiente para cubrir las necesidades del paciente. Y pues en general la desnutrición trae consigo alteraciones funcionales. Por ejemplo, en el caso o relacionado a las caídas, pues puede haber alguna debilidad muscular, inclusive pues se puede empeorar la coordinación motora y pues al mismo tiempo por la misma desnutrición puede haber una falta de protección de tejidos blandos alrededor de las caderas. O sea, pues que no tenga grasita o músculo el paciente y pues por lo tanto las caídas son mucho más graves. Y pues ya a largo plazo o al momento de ya tener una fractura de cadera, si el paciente está desnutrido, vamos a ver pues retardos en cicatrización, dificultad para iniciar la movilización y pues estos efectos van a influir negativamente tanto en el procedimiento quirúrgico como en la recuperación.
Eso es muy importante tener en cuenta este dato, que aproximadamente del 20 al 70% de los pacientes hospitalizados van a tener algún grado de desnutrición. Otro punto muy importante al momento de tratar pacientes con fractura de cadera, pues que están hospitalizados, la prevención de las úlceras por presión. Y pues la úlcera por presión es una lesión pues que se va a dar de origen isquémico, que va a estar en algún punto de la piel, algún tejido subyacente. Y pues esta es una combinación de diferentes factores, pues como lo son la presión de estar pues sobre la cama, la misma fricción de las telas de la cama con la piel, el cizallamiento y pues la humedad que se puede generar. Pues el paciente, si no se está moviendo, se genera esa humedad. Tantos factores como intrínsecos, como les mencionaba ahorita, el estado nutricional o alguna desnutrición, incluso las enfermedades concomitantes, o sea, la diabetes, la obesidad, una sarcopenia, son factores pues que influyen bastante, y sobre todo la relación de la presión y tiempo. Pues obviamente mayor presión y mayor tiempo es mucho más probable que se desarrolle alguna úlcera por presión. Pues en general la mayoría de estas lesiones se localizan en la pelvis, todo lo que es el sacro, en los trocánteres, en los glúteos, y el 30% es en miembros inferiores, como pueden ser talones y los malleolos. Y pues el tratamiento para esto es que, pues básicamente es aliviar la presión de los tejidos y pues prevenir nuevas apariciones de úlceras. Darle al paciente el soporte nutricional adecuado, pues que en el hospital no debería ser problema. Pero pues hay que recordar que hay pacientes que se atienden en casa o que se cuidan en casa, pues es muy importante darle educación a los familiares y a los cuidadores, pues para la prevención de estas úlceras. Y pues en caso de que se presente dolor, el tratamiento para el dolor. Entonces, básicamente como la trombosis venosa profunda, también en estos pacientes es muy importante la movilización y los cambios posturales. Por ejemplo, pacientes en los que no hay una movilización propia, hay que estarlos checando cada 2-3 horas, estarlos rotando cada 2-3 horas. Y ya si el paciente se puede mover, por ejemplo, pues se puede estar haciendo cambios cada hora. Inclusive se puede levantar, estar a lo mejor en silla de ruedas, reposicionar cada 30 minutos. Y pues respecto al manejo del dolor por parte de por parte del dolor, el dolor de la cirugía, o sea, un dolor postoperatorio, pues por lo general es severo y incapacitante, y pues hay muchos médicos que no lo toman en cuenta, y pues es tratado de manera insuficiente, por lo que pues tenemos a pacientes que están sufriendo bastante pues de dolor postoperatorio. Entonces, en el paciente anciano hay varios factores pues que llevan a tratar a este padecimiento de manera pues no eficiente. Pues no se le toma en cuenta el dolor, porque pues es difícil valorarlo. También se le tiene mucho miedo a los efectos adversos de los medicamentos, como pues por ejemplo los AINES que ahorita les mencioné, que tienen varios efectos adversos a nivel gastrointestinal, o sea, el sangrado gastrointestinal, y pues a nivel renal. Por lo regular, los opioides son el fármaco de elección. Pues un ejemplo de ello sería el tramadol. Pero esto cuando es dolor moderado a severo. La dosis pues es de 25 miligramos cada 8 horas. Aunque verdaderamente estuve buscando la presentación aquí en México, lo único que encontré son de 100 miligramos. No sé cómo influye esto, si se habrá que cortar la tableta o algo por el estilo. Y pues lo que sí mencionaban era que no había que exceder los 200 miligramos por día. Y pues como efectos adversos de los opioides, ya sabemos, efectos adversos sobre el aparato respiratorio, constipación, retención de orina,
puede haber náuseas, vómitos, confusión y pues somnolencia. Se puede agregar el uso concomitante de paracetamol de 3 a 4 gramos por día y pues si las dosis se disminuyen en caso de hepatopatías o en el uso de alcohol, que pues, no debería ser algo en estos pacientes, pues están encamados, están en una recuperación, ¿no? Los AINES son eficaces en el dolor moderado a severo, pero pues están contraindicados en caso de que haya un limpiamiento en el filtrado un filtrado de creatinina menor de 50 mililitros por minuto. Y pues como les digo, los principales efectos adversos, el sangrado de tubo digestivo alto y pues deterioro de la función renal. Entonces es importante en caso de utilizar AINES, pues utilizarlos por cortos periodos de tiempo. Y pues ya pasando con la rehabilitación del paciente, es muy importante que, pues como les mencionó mi compañero, al ingreso, pues hacer una adecuada valoración gerontogeriátrica y pues hay que valorar pues el estado previo del paciente antes de entrar al tratamiento quirúrgico y pues hacer un plan para insertar al paciente pues con su familia en su rutina después del alta. Valorar pues el estado nutricional del paciente, el estado mental, la capacidad funcional previa del paciente para que se establezca todo en el plan de rehabilitación. Y las redes de apoyo en estos pacientes es muy importante que el paciente cuente con el apoyo de su familia, las condiciones del domicilio adecuadas, porque por ejemplo a lo mejor el cuarto del paciente estaba subiendo las escaleras y pues en un paciente con fractura de cadera que está en recuperación, esto puede ser una dificultad bastante grande. Entonces, las condiciones del domicilio también es un factor muy importante en su recuperación. Y si tiene algún familiar o algún cuidador que pueda estar con él y si no, lo que se recomienda es pues hospitalización básicamente, pues para que el paciente esté mucho mejor atendido y que puedan evitarse alguna que otra complicación. Pues la deambulación en estos pacientes es algo muy, muy importante que va pues a acelerar la recuperación funcional. Y como tiempos sugeridos para iniciar la marcha, tenemos, pues en el caso de que sea un reemplazo total de una cadera cementada, se puede andar en una andadera en el periodo de 4 o 6 semanas después de la operación. En el caso que sea un reemplazo de cadera tal no cementada, pues ya puede iniciar una monopedestación en un periodo de 6 a 8 semanas. Y en el caso de una reducción interna o una fijación interna, el apoyo total es hasta las 8 semanas. Antes de eso se puede practicar con pues, la andadera. Y como medidas generales en estos pacientes es muy importante evitar la flexión del tronco por debajo de la altura de la cadera, o sea, flexionar el tronco por debajo de la altura de la cadera o a más de 90 grados. Evitar elevar las rodillas del mismo lado más allá de la altura de la cadera, o sea, del lado que haya sido fracturado. No cruzar las piernas y pues se puede colocar una almohadilla entre las piernas pues para mayor comodidad. Y pues importante tener en cuenta de cuidados tras el alta, pues es algo importante tener en cuenta que los pacientes tienen una mortalidad hasta el 20% en el primer año después del alta, sobre todo en los primeros 4 meses. Entonces hay que estar constantemente pendientes de estos pacientes, un seguimiento estricto del paciente hasta que esté correctamente curado. Como se les mencionó durante la plática, la complicación más frecuente es la enfermedad por trombosis venosa profunda. Y pues la causa más frecuente tras el alta es la descompensación de enfermedades tipo crónico. O sea, que los pacientes básicamente descuiden otras enfermedades y pues es
por lo tanto importante extremar el cuidado y, o sea, realizar totalmente un manejo integral, o sea, de todos los aspectos del paciente. Las complicaciones sociales son muy numerosas. Como les mencioné, el paciente necesita mayor atención de lo habitual y esto puede crear una dependencia permanente, sobre todo si no tratamos al paciente con ánimos de que pues siga la recuperación, que se anime a dar sus primeros pasos, a moverse, porque, o sea, puede el enfermo crear como que este mal de tener miedo de volverse a caer, que no se quieran quedar solos, que no quieran subir las escaleras, que no quieran volver al lugar donde se cayeron porque les causa terror, pues, el hecho de volverse a caer y volver a cursar por todo esta operación, por toda esta recuperación. Entonces, es muy importante el apoyo al paciente, tanto por parte del médico como por parte de la familia, y evitar pues cualquier también complicación social, pues en el caso, por ejemplo, de una depresión, como les estaba mencionando. Porque pues la depresión es sumamente frecuente, los pacientes hasta cierto punto se aíslan, no salen, entonces depende mucho de la familia y los cuidados que ésta le den. Y pues eso sería todo. Muy bien. Muy completa la información, Osvaldo. Creo que ampliaste mucho toda la información acerca de esta patología. Ricardo, ¿algún comentario? Ricardo Montes. Pues no realmente. Es que realmente este es un fenómeno, este es un tema que va a dar todavía mucho que hablar para el médico general, en virtud de que, como vieron los análisis en cuanto a expectativas de vida en las personas, pues cada vez es mayor la expectativa de vida, andamos entre 75 y en poco tiempo en 80 años. Entonces, este trastorno de la posibilidad de fracturas alrededor de la cadera cada vez es más frecuente. Siempre existe la posibilidad de un tratamiento oportuno y adecuado, pero la idea es evitar precisamente que se desarrollen fracturas para minimizar también la posibilidad de complicaciones, como ustedes mencionaron, y las necesidades que se requiere alrededor de un paciente adulto con una fractura que le incapacita. Es un tema que también asociado a prevenir osteoporosis es de gran calidad. Por eso cuando ustedes ya estén en su etapa de clínicos, no olvidar también orientar a los pacientes para prevenir osteoporosis, para prevenir fracturas de cadera, sobre todo en una persona adulta mayor de 70 a 75 años. En cuanto a los aspectos de tratamiento quirúrgico, Ricardo los resumió muy bien en su cuadrito de fracturas intracapsulares y fracturas extracapsulares. Es una tablita pautera, o sea que da muchas pautas, se las vas a obsequiar a tus compañeros porque de ahí podemos sacar 2 o 3 preguntas de evaluación. ¿Alguien del grupo que le haya quedado alguna duda? Claudia López o Carmen Gándara, ¿les quisieran preguntar algo? No, doctor, nomás que en la colocación de la férula, Ajá. yo en el procedimiento de poner la guata, estaba viendo que en los 2 videos pusieron una capa de guata hecha por capas y luego después otra, ¿no? El yeso quedaba en medio. Y yo lo que vi en el Hospital General cuando fui a práctica fue que enrollaban la guata en el yeso, o sea, también está bien porque yo así hice mi video. Sí, son formas. Lo que sucede es que a veces cuando enrollas la guata sobre el yeso,
de repente se humedece más la guata si es que no exprimiste bien el yeso natural. Pero sí, puedes darle 2 o 3 vueltas a la medida que tomaste el yeso convencional. Y no hay prisas, no hay que correr. Da oportunidad de colocar adecuadamente la inmovilización de yeso en el segmento que corresponda. Muy bien, gracias. Bien, voy a compartir pantalla para redondear lo de fracturas de pelvis y cadera. Va a ser algo rápido. Vamos a dejar pendiente la parte de tibia, de fracturas de tibia y de rótula para el próximo lunes. Y antes de mandarles mi presentación, ¿cómo les ha ido en el Hospital General? A mí me fue bien, doctor. Nos atendieron bien, nada más que cuando fuimos no estaba la persona que usted nos dijo que buscáramos, pero ya ahí encontramos quien nos atendiera. Ok, sí, lo que sé es que ya tiene indicaciones el encargado de residentes de estar con ustedes. Si ven, es una locura de repente ahí y como que pueden sentir de repente que no les prestan mucha atención, pero pues es la actividad ahí tan intensa que van a estar viviendo a partir de enero del próximo año. Pero sí es bueno que vayan ahí mojándose sus manos para poner férulas, que vayan tocando pacientes, que vayan viendo sangre, vayan... Y los mejores tutores en ese aspecto, porque yo creo son los residentes de ortopedia. Bien, les voy a compartir pantalla. Déjenme ver. A ver, ahí está. Creo que ya se aprecia la imagen, ¿no? Dice fracturas pelvis, cadera y supracondilia de fémur. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar algo de fractura de pelvis como parte de la cadera. Ya lo correspondiente a la anatomía, pues ya se lo saben muy bien. Pero es nada más detallar que es un anillo óseo rígido con muy poca movilidad. Sin embargo, cubre estructuras vitales, tanto vasculares, nerviosas y algunas áreas del retroperitoneo y urológicas. Generalmente va a ser la unión de transmisión de cargas de la columna hacia los miembros inferiores y obviamente como es una estructura rígida, es una zona muy vulnerable para traumatismos violentos en la que puede condicionar lesiones serias con grandes pérdidas sanguíneas. A lo mejor no tan serias en cuanto a función, pero sí la posibilidad de una hemorragia intensa en la que tenemos que ser muy cautos en la exploración física. Cada vez, como ustedes ven, pues los accidentes de tránsito son a velocidades a veces más fuertes, caídas de altura o desastres naturales como temblores y personas que quedan desgraciadamente atrapadas, o huracanes que a veces por la imprudencia de la gente son violentados y afectados por elementos que contunden al cuerpo humano. Más de la mitad de los pacientes que tienen una fractura, una lesión en pelvis, van a tener lesiones múltiples en otras estructuras. Y lo más importante de esto no son las fracturas en sí. Digo,
para el ortopedista, claro que es importante, pero las complicaciones asociadas o incidencias asociadas son muy importantes, sobre todo en la etapa aguda, en la etapa inicial. Ya la fractura, con calma, la resolveremos. Pero más que nada por la posibilidad de una hemorragia interna, una lesión urológica con extravasación de orina por rotura de vejiga y uretra. Las manifestaciones clínicas van a ser de un choque hemodinámico causado por la exploración, por la hemorragia interna. Y dentro de la exploración física, a veces es difícil identificar una hemorragia. Puede haber nada más discreto aumento de volumen, dolor a la palpación bimanual, es decir, vamos a colocar nuestras manos en ambas partes de las crestas ilíacas y vamos a hacer una presión para tratar de determinar si existe una inestabilidad o dolor a la presión. ¿Cómo va a ser el abordaje inicial del paciente? Con la guía del ATLS que ya hemos visto. Primero, obviamente, el control de la vía aérea, después de la ventilación y después circulación, en la que vamos a hacer una contención del sangrado mediante un vendaje ajustado o una inmovilización de la pelvis. Ahorita vamos a ver cómo podemos inmovilizar esa pelvis. Y obviamente desde un inicio restaurar con cristaloides para evitar mayor inestabilidad hemodinámica. Obviamente, si no se controla esto, la posibilidad de muerte llega a aumentar. Habíamos visto que dentro de las maniobras de resucitación según la secuencia del ATLS, en la fase de evaluación inicial se toman 3 radiografías, la lateral de columna cervical, la AP de pelvis, abdomen y pelvis, y también se puede tomar el tórax, un tórax posterior anterior o antero posterior. Sin embargo, ya ante la sospecha y evidencia de una lesión pélvica, tenemos que hacer otras 2 proyecciones para ver el anillo pélvico. Una que es entrada y salida pélvica, que es la proyección tangencial entre 45 y 50 grados de arriba hacia abajo de la pelvis, y otra de abajo hacia arriba, una inclinación del marco de rayos X, del tubo de rayos X de 60 grados. Vamos a tener esas imágenes. La primera imagen de la izquierda es una anteroposterior natural. Vemos cómo está bien definido el anillo pélvico. La parte en medio es se dice entrada pélvica, es una inclinación del tubo o haz de luz de rayos X a 45 grados. Y vemos cómo se deforma el anillo pélvico. Vemos cómo cómo se deforma aquí, déjenme. Aquí el anillo pélvico, y en la salida pélvica, que es de abajo hacia arriba, vemos el pubis, como hay una inestabilidad del pubis que es condicionada por una fractura a nivel del isquion. Entonces, sí, son de ayuda precisamente esas imágenes. Con la clasificación de las fracturas de pelvis, 2 grandes grupos, estables e inestables. Las fracturas estables son las fracturas aisladas que no afectan el anillo pélvico y no perjudican la estabilidad de la pelvis en relación de la carga. Generalmente van a consolidar con el puro reposo, con la pura inmovilización, y no van a tener consecuencias funcionales a posteriori.
Sin embargo, estas son unas imágenes de fracturas estables, que es fractura de la espina ilíaca anterosuperior, de la ala ilíaca, una fractura de la espina ilíaca posterior-inferior o fractura del isquion. Generalmente estas no van a tener mucho compromiso funcional. Sin embargo, las fracturas inestables son fracturas graves, potencialmente letales, y en la que la disgregación del anillo pélvico es el mejor dato para tratar de buscar varias lesiones asociadas. Esta, por ejemplo, es una radiografía P de pelvis, condicionada por una contusión anteroposterior, un aplastamiento de adelante a atrás, y lo que condiciona es que se separa el pubis. Aquí vemos el margen. Déjenme ver. No lo pude. Aquí vemos la separación del pubis. Entonces, ya teniendo una imagen de esta separación, obviamente el anillo pélvico se vio violentado y hay que buscar lesiones tanto en sacroiliacas, derecha e izquierda, así como en los techos acetabulares. Debido a la fuerza de compresión, entonces tenemos que ser muy observadores en nuestras imágenes. Ahora, las fracturas de compresión lateral son lesiones en las que pueden condicionar precisamente nada más afección a nivel de una sacroiliaca, y la unión isquiopúbica puede ser también violentada con fracturas asociadas al acetábulo. Esto sin descartar la posibilidad de que haya una lesión intrapélvica de tipo de vejiga, que va a condicionar o puede condicionar una rotura uretral o vesical. También hay las fracturas combinadas, tanto de compresión lateral y un mecanismo de rotación, en la que vemos completa desgregación del anillo pélvico, aquí con una fractura del acetábulo derecho, fractura de la rama isquiopúbica izquierda, separación de la sacroiliaca derecha. Son lesiones demasiado serias, en la que tenemos que, ya después de haber controlado el problema circulatorio de sangrado, vamos a colocar un fijador externo para darle estabilidad a ese anillo pélvico. Mientras tanto, podemos contener esa serie de fracturas de pelvis mediante un vendaje tipo hamaca pélvica, en la que sencillamente se pasa una sábana por detrás de los glúteos, y por la parte del frente, por la parte ventral, se amarra, tratando de darle estabilidad a esa pelvis y que no siga movilizándose y sangrando. Sin embargo, ya algunos de estos, como tienen lesiones intraabdominales o intratorácicas, muy seguramente van a quirófano. Entonces, parte del equipo quirúrgico, ya que tratan las lesiones que están poniendo en riesgo la vida, como sangrados, lesiones de órganos o tejidos rígidos. Entonces, nuestra labor como ortopedistas va a ser precisamente colocar fijadores externos para darle estabilidad a esa pelvis. Esto es lo que hablábamos, medidas no invasivas, la inmovilización del anillo pélvico con una sábana. Se pueden usar pantalones anti-shock también,
Y las medidas invasivas se refiere al uso de fijadores externos, que son clavos gruesos de 6.5 o 5 milímetros, que se llaman clavos de Schanz, que se colocan a nivel de los ilíacos y son unidos mediante barras transversales para darle estabilidad precisamente a esa pelvis. Ya que se haya contenido el sangrado, ya que esté estable el paciente, más o menos 4 o 5 días después, se puede hacer la osteosíntesis, es decir, la fijación, mediante placas y tornillos de las zonas de fractura pélvica. Hay otro inmovilizador que se llama clamps, es clamps de Ganz, que también permite una fijación percutánea con solamente dos clavos de Schanz, y de esa manera se fija la pelvis. Es un elemento sumamente caro que no todos los servicios de urgencia lo tienen, en virtud de que actualmente es más fácil llevar al paciente a quirófano y colocar un fijador externo y posteriormente osteosíntesis. Aquí vemos ya el tratamiento definitivo, una fractura de la rama isquiopúbica y también con una separación de sacroiliaca derecha fija con tornillos canulados. Se mantiene el fijador externo y ya después de 2 semanas se retira. Dentro de las complicaciones tempranas que podemos tener son precisamente lo que ya han hablado: trombosis venosa, lesiones neurológicas y de manera tardía las fallas en la consolidación, como es un retardo en la consolidación, una pseudoartrosis, una consolidación viciosa o dolor residual crónico. Este es el tema principal que nos dieron Osvaldo y Montes. Vamos a tratarlo rápidamente, pues ya se lo saben. La causa más común de los servicios de urgencias ortopédicos en el rango de pacientes adultos, generalmente condicionados por distintos grados de contusión o por caídas, y esto va a condicionar definitivamente una incapacidad para la marcha, para la movilidad. Un poquito más frecuente, 2/3 partes más en mujeres, como ya lo habían detallado. Y los factores de riesgo son precisamente una inactividad física, una desmineralización ósea, antecedentes de fracturas en personas con alcoholismo, excesivo uso de cafeína o nicotina. Precisamente lo que provoca la cafeína, nicotina, es una vasoconstricción de los tejidos. Y si es un hueso osteopénico con fallas de la circulación, pues obviamente eso va a provocar que sea un hueso completamente débil. El uso de psicotrópicos, discapacidades visuales, son algunas situaciones que pueden favorecer las caídas. ¿Qué es lo que va a presentar alguien con fractura de cadera? Casi es diagnóstico telefónico. Si les dicen la tía o el señor o el vecino se cayó y no se puede mover, casi nada más con preguntar cómo tiene la pierna, y la pierna le van a decir, la pierna la tiene encogida con el pie rotado hacia afuera y no puede apoyar. Esto es lo clásico, una extremidad afectada corta, con posición de rotación externa y limitación al movimiento. Esa imagen de la izquierda es una imagen clásica. Ya cuando ven un paciente así, prácticamente sin
tener radiografía, ya le van a decir, tiene una fractura de cadera que, de acuerdo a su valoración preoperatoria, su morbilidad, va a requerir tratamiento quirúrgico. Vamos a corroborar el diagnóstico con una radiografía simple de pelvis y si es factible una axial o lateral de la pelvis. ¿Cómo se hace eso? Se flexiona la cadera y se rota o se gira hacia afuera, se abduce el muslo para tomar una lateral de cadera, de la cadera afectada. Obviamente, eso provoca algo de dolor, lo tenemos que hacer lentamente. Sin embargo, también si hay posibilidad, nos podemos asistir de una tomografía. La gran división son fracturas intracapsulares y fracturas extracapsulares. Dentro de las fracturas intracapsulares tenemos fractura a nivel de la cabeza femoral, fractura a nivel de la inmediatamente por debajo de la cabeza femoral, que se llama subcapital, fractura a nivel del cuello femoral, que se llama transcervical, o fractura en la base del cuello, que se llama fractura basicervical. Prácticamente en adulto mayor, estas fracturas van a tender a provocar una isquemia, una necrosis, si no se les hace nada. Entonces, de todas maneras, como se sabe la evolución natural de una fractura de esa, se sugiere que de un inicio se haga una cirugía de reemplazo protésico, ya sea con una prótesis parcial, que se llama hemiartroplastía la cirugía, una prótesis total, que es una artroplastía total de cadera. Y las fracturas extracapsulares son las que están a nivel intertrocantérico o subtrocantérico. Generalmente las incidencias de las fracturas extracapsulares pueden ser fallas en la consolidación, una pseudoartrosis, retardo en la consolidación. Pero en estas, como se supone que hay mejor vascularidad, el tratamiento va a ser asociado a una osteosíntesis. Como lo dijeron, puede ser con una placa tornillo deslizante, puede ser con un clavo centromedular, un clavo especial para fémur. Y generalmente eso le da la posibilidad de que el paciente retorne prontamente a su actividad. Prontamente me refiero a 6 semanas, 2 meses, en virtud de que requiere una terapia de rehabilitación para reeducación de la marcha, darse seguridad para la movilidad. Generalmente después de las 48 horas del tratamiento quirúrgico, en caso que sea clavo centromedular, osteosíntesis, se permite el apoyo parcial. Ahora, en caso de que se haga una artroplastía total, desde el primer día puede iniciar la carga de peso. Obviamente asistido de andadera o de muletas, ya que el reposo prolongado, la estancia prolongada puede aumentar la posibilidad de incremento de complicaciones como trombosis venosa profunda, infecciones urinarias, o lo que vimos al final de la presentación de Osvaldo, la posibilidad de que se presenten escaras. Obviamente el tratamiento va a depender de la calidad ósea, el grado y clasificación de la fractura, edad, nivel de funcionalidad, posibilidad de rehabilitación y asistencia familiar. O sea, tenemos que poner en nuestra mente también todas esas situaciones sociales que se requieren precisamente para dar un tratamiento completamente adecuado. Esto es muy parecido al cuadro que pusieron. Esta es una imagen de una artroplastía total de cadera debido a una fractura transcervical
cervical. Dentro de las prótesis hay prótesis que se cementan, y no quiere decir que el cemento sea como pegamento. El cemento es para rellenar espacios libres, que es metilmetacrilato. Y esta es la imagen a la izquierda de una placa tornilizante que se usa sobre todo en jóvenes. Es la placa DHS, que quiere decir Dynamic Hip Screw, placa tornilizante de cadera. Porque como vamos a ver ahorita vamos a ver en las fracturas del extremo distal de fémur, que son fracturas transcondilias o supracondilias del fémur, se puede usar también un implante como este, pero es a 90 grados. Este DHS tiene una angulación a 135 grados que simula precisamente el ángulo cérvico-diaficiario. Y en fémur distal va a ser una placa DCS. A diferencia de esto que dice DHS, es DCS, Dynamic Condylar Screw, especial para fémur distal. Aquí vemos una reducción de una fractura subtrocantérica reducida y colocada con una placa tornillodeslizante. Ya vimos que se puede iniciar la carga parcial, y en todos los pacientes se hace medidas de prevención antitrombótica mediante el uso de medicamentos como heparina de bajo peso molecular o heparinas fraccionadas de acuerdo a sus pruebas de coagulación o antecedentes de sangrados previos. Este es un mini tema, fracturas supracondilias de fémur. También se ve en el adulto mayor. No quiere decir que en los jóvenes no se dé. En los jóvenes se da por accidentes muy violentos. En el adulto mayor se da por caídas muy simples, sobre todo considerando la posibilidad de osteopenia. Y aquí se invierte un poco. Es más frecuente en adultos varones que en adultos mujeres. Entonces, fémur proximal es más de mujeres, fémur distal es más de varones. A veces es compleja la posibilidad de hacer una reducción cerrada y obviamente contener esa reducción. Por eso es difícil ponerle un inmovilizador total de muslo hacia tobillo. Y hay que descartar precisamente también la posibilidad de lesión vascular por la arteria poplitea que se encuentra en la parte posterior y que por el mecanismo de fractura puede condicionar lesión. Entonces, muy importante hacer una evaluación vascular desde un inicio. Aquí vemos una imagen, una fractura, un paciente de 78 años, que ya traía su artrosis. Si ven ya en la radiografía, se ve irregularidad de la superficie articular del fémur, como de la tibia, esclerosis subcondral, algunas geodas. Entonces, muy seguramente tenía ya dificultades para caminar, ya sea por dolor o limitación funcional. Tiene una caída de lado y tiene una fractura oblicua corta a nivel supracondilio, es decir, arriba de los cóndilos femurales. Quizás si pudiéramos hacer una densitometría, nos iba a dar datos de osteoporosis, como lo sabemos en radiografías simples, a veces por la anchura de la médula ósea, ahora sí que del tuétano, y lo delgado de las corticales. Mientras se prepara para cirugía, si no hay posibilidad de operarlo en menos de 24, 48 horas, se puede hacer una tracción esquelética para mantener estable ese fémur
Y estos eran tratamientos que se hacían antes, cuando no había la posibilidad de tener de manera pronta el instrumental necesario y los implantes más adecuados. Aún así, todavía se pueden ver algunas situaciones, sobre todo en los hospitales públicos, en lo que se consigue el material de colocar tracciones esqueléticas o mantenerlos mediante férulas o inmovilizadores. El problema es el aseo, el mantener inmóvil para que no exista dolor. Y si ya llega el momento de cirugía, lo ideal es hacer una reducción anatómica mediante una placa angulada, como la que se ve, o una placa tornillo deslizante, una DCS, como la que vemos. Y más, actualmente se han estado usando otro tipo de placas menos agresivas, menos violentas. Son placas que se adosan al hueso con tornillos en diferentes direcciones. Se llaman placas condilares con forma de trébol en la punta y que se pueden deslizar a través de la parte muscular sin necesidad de abrir completamente el muslo. Y mediante control fluoroscópico se están haciendo precisamente las reducciones con esos tornillos de bloqueo. Esto va a permitir la movilización temprana y favorece precisamente el que el paciente tenga menos posibilidad de comorbilidades como las que mencionamos, que son vasculares, en piel o neurológicas. Bien, hasta aquí se queda este tema de fracturas supracondilias. No sé si quisieran hacer algún comentario, quisieran o tengan alguna duda. Fui muy claro. Me está dando mucho gusto que he sido muy claro siempre. Bueno, que soy muy claro. Pero sí me gustaría que no les quedara ningún resquicio de preguntas o de dudas. Ustedes que vieron el tema, Osvaldo, ¿todo bien, va? Sí, realmente no me surgió nada. Muy bien. Dolores Gándara, ¿todo bien? Sí, todo bien, doctor. Muy bien, pues, poco a poco ya estoy revisando todos los videos. Me gustaría revisar, más bien tengo la obligación y siempre me gusta revisar cada uno. Las calificaciones de la evaluación ya las corregí, todos salieron bien. Sigan así de estudiosos y pues nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Cuídense, que tengan buen inicio de semana. Gracias, igualmente. Bye bye. Bye. Gracias. Bye. Gracias, igualmente.